La Constitución de 1812, también conocida como Glapepa en honor al día en que fue promulgada, 19 de marzo, Día de San José, es un hito fundamental en la historia constitucional de España y en la evolución del país hacia un Estado liberal y democrático. Esta Constitución, promulgada durante el período conocido como el Trienio Liberal, 1820 a 1823, representó un intento de establecer un régimen constitucional que limitara el poder del monarca y garantizara los derechos y libertades de los ciudadanos. En este texto explicativo, exploraremos los antecedentes, el contenido y el legado de la Constitución de 1812 en el contexto de la historia española. Antecedents. Para comprender la importancia de la Constitución de 1812, es necesario situarnos en el contexto histórico de la España de principios del siglo XIX. En aquel momento, España se encontraba inmersa en una profunda crisis política, social y económica, resultado de la invasión napoleónica, la ocupación francesa y la posterior Guerra de Independencia, 1808 a 1814. Durante este periodo, el país experimentó una agitación política sin precedentes, con la formación de juntas locales y regionales que asumieron el gobierno en nombre del rey depuesto, Fernando VII, quien había sido obligado a abdicar en favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón. En este contexto de agitación política y crisis institucional, se celebraron una serie de Cortes Generales en Cádiz en 1810, con la participación de representantes de todas las regiones de España, incluyendo las colonias americanas. Estas Cortes tenían como objetivo principal establecer un nuevo orden constitucional que restableciera el gobierno legítimo y sentara las bases para una España más moderna y democrática. Contenido de la Constitución. La Constitución de 1812, redactada durante las Cortes de Cádiz, se inspiró en los principios de la Ilustración y en las constituciones liberales de otros países europeos, como la Constitución francesa de 1791 y la Constitución estadounidense de 1787. El texto constaba de 384 artículos distribuidos en 10 títulos, que abordaban una amplia gama de cuestiones relacionadas con la organización del Estado, los derechos y libertades individuales, y la división de poderes. Entre los aspectos más destacados de la Constitución de 1812 se encontraban los siguientes. Soberanía nacional. La Constitución establecía que la soberanía residía en la nación española, representada por las Cortes Generales, y no en el monarca. Esto significaba que el poder del rey estaba limitado por la ley y que no podía gobernar de forma arbitraria. División de poderes. La Constitución establecía una clara separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, con el objetivo de evitar la concentración de poder en manos de una sola institución. Las Cortes Generales eran el órgano legislativo, el rey era el jefe del ejecutivo y el poder judicial estaba en manos de jueces independientes. Derechos y libertades individuales. La Constitución reconocía una serie de derechos fundamentales para los ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación y la igualdad ante la ley. Además, abolía el sistema de privilegios y establecía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sistema electoral. La Constitución establecía un sistema electoral basado en el sufragio censitario, en el que solo tenían derecho a votar los hombres mayores de 25 años que pagaban ciertos impuestos. Aunque este sistema era restrictivo y excluía a la mayoría de la población, representó un avance significativo hacia la democracia representativa. Relación con las colonias americanas. La Constitución también abordaba la cuestión de las colonias americanas, reconociendo su derecho a tener representación en las Cortes y otorgándoles cierta autonomía política. Sin embargo, esta disposición fue controvertida y generó tensiones entre la metrópoli y las colonias. Legado y repercusiones. Aunque la Constitución de 1812 tuvo una vida breve y fue derogada en 1814 con la restauración absolutista de Fernando VII, su legado perduró y ejerció una influencia duradera en la historia política y constitucional de España. Entre sus principales legados se encuentran los siguientes.
Defensa de los principios liberales. La Constitución de 1812 defendía principios fundamentales del liberalismo político, como la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos individuales, que inspiraron movimientos políticos posteriores y sentaron las bases para la evolución del Estado español hacia un régimen más democrático y liberal. Identidad nacional. La Constitución de 1812 contribuyó a la construcción de una identidad nacional española, al establecer un marco jurídico y político común para todas las regiones de España y al promover la idea de una nación unificada y soberana. Influencia en América Latina. La Constitución de 1812 tuvo un impacto significativo en las colonias americanas, donde inspiró movimientos independentistas y contribuyó a la formación de repúblicas liberales en América Latina. Muchos de los líderes de la independencia, como Simón Bolívar y José de San Martín, se inspiraron en los principios de la Constitución de 1812 en su lucha por la emancipación de las colonias españolas. Resistencia al absolutismo. Aunque la Constitución de 1812 fue derogada por Fernando VII en 1814, su espíritu y sus principios continuaron siendo una referencia para los movimientos liberales y demócratas que se opusieron al absolutismo y lucharon por la restauración del régimen constitucional en España. En resumen, la Constitución de 1812 fue un hito fundamental en la historia de España y en la evolución del país hacia un Estado liberal y democrático. Aunque su vida fue breve y su aplicación limitada, su legado perduró y ejerció una influencia duradera en la historia política y constitucional de España, así como en el proceso de emancipación de las colonias americanas. La Constitución de 1812 representa, por tanto, un momento crucial en la búsqueda de la libertad, la igualdad y la justicia en la historia de España y en el camino hacia una sociedad más justa y democrática.